¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Y qué oportuno tener acá en nuestro estudio a un analista político. Está con nosotros Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Muy interesante es conocer a la luz del análisis político lo que sucedió en las últimas horas en el país. El presidente Nicolás Maduro se expresaba diciendo que se escribe un nuevo capítulo de la historia de Venezuela a partir de la suscripción de este segundo acuerdo parcial del proceso de diálogo que se reanuda en México. Hemos visto también declaraciones de Gerardo Blay celebrando esto que se considera un avance en acciones concretas. Chevron ya está autorizada para reanudar operaciones con la estatal petrolera PDVSA. Quisiéramos conocer en este acuerdo, en general gana Venezuela, pero políticamente hablando, ¿dónde estamos? Bueno, a ver, yo creo que políticamente lo que se logró con este acuerdo es reiniciar el proceso de negociación que nada tuvo que ver con lo político. Lo que nosotros vimos el fin de semana pasado fue una negociación que en esencia tuvo que ver con lo social y no con lo político. Lo importante, creo que lo importante desde el punto de vista político viene ahora en los próximos días cuando se tome la negociación política. Mi impresión es que se empezó, por decirlo así, esta nueva fase del diálogo por lo social, tratando de generar incentivos para que el gobierno regresara a la mesa de negociación. Y esos incentivos básicamente también de alguna manera retiran la excusa de que no nos podemos sentar en la mesa por el tema sanciones que afecta al país y que afecta a la parte social, sino que estamos de alguna manera flexibilizando algunas sanciones bajo el control, hay que recordarlo, de Naciones Unidas, quien va a manejar parte de los fondos que van a ser liberados, para tratar justamente de que no se siga utilizando el tema sanciones como excusa para no sentarse en la mesa de negociación. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. A partir de ahora pareciera que queda despejado el camino y ya no hay excusas válidas para no sentarse a negociar sobre lo político. El tutelaje de la Organización de Naciones Unidas, desde un punto de vista nacionalista, tal vez nunca se pudiera celebrar que un país en autodeterminación tenga que tener esta figura de un tutelaje internacional para la administración de los recursos. Pero ¿cómo se interpreta esta inyección de dinero que va a haber para sectores medulares como educación, alimentación, electricidad? ¿Cuáles serán los mecanismos que se implementarán para este tutelaje? Bueno, obviamente lo que nosotros tenemos es una participación de Naciones Unidas de manera provisional mientras se resuelve, hay que recordarlo, mientras se resuelve el problema político. El meollo principal de toda la negociación tiene que ver con lo político, que no es lo que se trató este fin de semana. Y exacto, el enfoque fue más social, sí, y con el impacto económico. Sí, pero hay que recordar que justamente todo lo que se negoció en materia económica y en materia social tiene que ver con unas sanciones que tienen su causa en lo político. Eso es fundamental recordarlo. Entonces, el problema en lo social y el problema en lo económico no termina de resolverse mientras no se resuelva el problema político. Naciones Unidas está de alguna manera interviniendo en este proceso por solicitud de las partes para que la flexibilización que se ha hecho de las sanciones no sea capitalizada políticamente por alguna de las partes, sino para decir, bueno, el dinero va a un ente imparcial que no tiene nada que ver con el conflicto político en Venezuela para tratar de administrarlo en interés del país, en interés de quienes lo necesitan y no para favorecer a una u a otra parte políticamente. Eso es lo que nosotros estamos teniendo en este momento. Hablando de ese escenario político, cuando se inician las rondas de negociaciones, había una realidad política muy distinta
a la que estamos viviendo hoy. Si tomamos una fotografía de ese momento de tensión política que se llevó a la tensión social, estamos hablando de un escenario completamente diferente al que se vive hoy. Y ya hay una ruta electoral marcada cuando está previsto que las elecciones presidenciales sean para el 2024. ¿Piensa usted, dentro de esas proyecciones de lo político, que se pudieran anticipar estos eventos electorales que ya tienen cronograma? Yo creo que la única manera en que pudieran anticiparse esos eventos electorales es si hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición para adelantarlos. Yo creo que adelantarlos unilateralmente, como algunos voceros desde el lado oficial han declarado en los últimos días, creo que sería un gran error, porque al final lo que sucedería es que no habría forma de que ese proceso electoral fuera legítimo y fuera reconocido por todas las partes y por la comunidad internacional. Entonces yo creo que para el mismo gobierno es importante que la elección que se vaya a hacer sea legítima, que no sea cuestionada por ninguna parte. Y un acento muy importante, el de la observación internacional, que a nivel de nomenclatura el Consejo Nacional Electoral ha establecido diferentes nombres, sí, acompañantes, garantes, observadores, sí, veedores. ¿De qué estaríamos hablando? Llamémoslo como querramos, pero al final es importante la observación internacional. ¿Por qué? Porque eso permite de alguna manera a alguien que certifique los resultados del proceso y la forma en que el proceso se llevó a cabo. Ahora, yo quisiera poner el acento en algo que creo que es esencial. Inclusive las actuaciones de este fin de semana nos dejan ver, sin lugar a dudas, que la esencia de esta negociación es política. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que se generó un nuevo órgano, que es la mesa social, resulta que en el mismo acuerdo que las partes firman sobre el acuerdo social, se establece que la mesa social no es una mesa de negociación, que la mesa social no puede tomar decisiones ni es una instancia para negociar, lo cual quiere decir que esta mesa social es una mesa estrictamente técnica que asesora a la mesa de negociación y cuyas decisiones tienen que ser al final discutidas o sus propuestas tienen que ser discutidas en la mesa de negociación. No hay mesas paralelas, que era uno de los temores que había, de que se tratara de disolver la esencia de lo político en una mesa de negociación de lo social. Y claramente por esto los noruegos, que saben muy bien lo que están haciendo porque son profesionales de la negociación, básicamente llevaron el proceso a que no hubiera mesas paralelas, que la mesa de negociación fuera una sola entre el gobierno liderado por Maduro y la oposición representada por la plataforma unitaria, para acordar algo en lo político que sería al final del día lo que terminaría de desmontar sanciones, lo que terminaría de desmontar cualquiera de estas medidas provisionales cuyo origen está básicamente en la problemática política. Benigno, hay un tema bien interesante. Según los últimos estudios de opinión, los venezolanos tienen como prioridad la resolución de lo económico. La gente, de alguna manera, está muy agotada del tema político. ¿Piensa usted entonces que en esta ruta, si se resuelve lo económico, pudieran variar esas prioridades que tienen los venezolanos en cuanto a la atención de resolver el problema económico y lo cotidiano? Honestamente no creo que pueda variar, y te lo digo en base a un estudio de campo que nosotros terminamos justamente la semana pasada. En ese estudio de campo nosotros le preguntamos a los venezolanos, son 1.200 entrevistas en hogar a nivel nacional, nosotros le preguntamos a los venezolanos cuál es su principal problema y coincidiendo con lo que tú dices, dicen lo económico. Lo expresan de distinta manera, pero terminan diciendo que es lo económico. Y se le pregunta a la gente si lo económico podía ser resuelto sin resolver lo político, y la gran mayoría de la gente dice no, no es posible resolver lo económico si no se resuelve lo político. O sea, hay una conciencia en que existe una vinculación de lo político con lo económico. Y la otra pregunta que hacemos en este estudio es sobre qué tan necesario es que haya un cambio de gobierno. Y el 72% de la gente expresa que es necesario un cambio de gobierno. Entre ese grupo, inclusive, un porcentaje muy importante de quienes se autodefinen a sí mismos como partidarios del gobierno, como partidarios del partido de gobierno. Entonces creo que el país en general quiere un cambio y el país en general siente que ese cambio va a tener efectos positivos en distintas áreas y especialmente en el área política, en el área económica y social.
Hablando de ese estudio de opinión, porque los números no son opiniones y cuando se hace un estudio cuantitativo se revelan datos interesantes que pueden servir de instrumento de navegación para construcción de escenarios. Quisiera saber, ¿qué piensa hoy Venezuela acerca de la oposición venezolana, cuando tenemos ese contraste que hay en torno a las primarias, el comité de postulaciones, la definición si se hacen o no primarias cuanto antes, los liderazgos, el hecho de que existan más de 40 candidatos hoy en el país en representación de la oposición? ¿Cómo ve el venezolano hoy ese panorama? Bueno, la realidad del asunto es que prácticamente la totalidad de aquellos que se consideran como opositores quieren una primaria, quieren participar en la selección de su candidato. Eso de alguna manera da, digamos, un arranque muy importante a este tema de las primarias, porque lo que nos dice es que hay el potencial de una enorme participación. Y eso es un paso que es muy importante. ¿De qué va a depender de que haya esa enorme participación? Bueno, de que las reglas de las primarias sean convincentes para todo el mundo, de que todo el mundo esté de acuerdo en la manera en que se van a hacer, en la manera en que se van a manejar por la Comisión Nacional de Primarias, y por el otro lado, que todos los candidatos estén allí representados. Si mi candidato está, yo voy a votar porque yo quiero apoyar a mi candidato, pero si mi candidato no está porque no lo dejan estar, evidentemente yo no voy a estar votando en ese proceso de primaria. Las abstencionistas se vencieron. Yo no diría que se vencieron completamente. Yo creo que vencer las tesis abstencionistas depende fundamentalmente de las expectativas sobre para qué sirve un proceso electoral. Y la gente entiende que una primaria sirve para unificar el voto alrededor de un líder unitario. Y la gente piensa que si el voto se unifica en torno a un líder unitario, hay mayores oportunidades de generar un cambio. Entonces, por lo tanto, lo que va a pasar es que en esta primaria, si se maneja de la manera adecuada, hay una enorme posibilidad de que haya una participación muy importante. Y si eso ocurre de la manera adecuada, nosotros podemos tener de cara a la próxima elección presidencial una participación tremendamente importante. En torno a la vinculación del CNE, el voto del venezolano en el exterior, estos dos temas que han sido neurálgicos cuando pensamos en este proceso de primarias. ¿Qué dicen los estudios de opinión? Bueno, a ver, lo primero es que los estudios de opinión no se hacen con el venezolano en el exterior porque no hay la oportunidad de entrevistarlo. Son estudios nacionales, pero inclusive en los estudios nacionales lo que se refleja es que la gente quiere que los venezolanos que están afuera también voten, porque son mi familia, son mis amigos, son mis hermanos, son mis familiares, y la gente quiere que voten. Y por el otro lado, yo creo que es inmoral negarle el derecho al voto, bien sea en primaria o bien sea en una elección nacional, a los 7 millones de venezolanos que están en el exterior. Yo creo que ese derecho hay que garantizarlo, a como dé lugar. Y la segunda cosa que yo creo que es muy importante en relación a la primaria es definir el rol que tiene el Consejo Nacional Electoral. En la medida que la gente, el opositor, para quien el Consejo Nacional Electoral tiene una baja credibilidad, piensa que el CNE controla el proceso, pues menos posibilidades hay de que la gente participe de manera masiva, incluso por el temor a que se sepa que él participó en el proceso y se toma alguna represalia contra él. En la medida que la gente sienta que hay un rol limitado a lo técnico, por ejemplo, hay mayores posibilidades de que la gente no se sienta intimidada por la presencia del Consejo Nacional Electoral. Hay una cosa que no quisiera dejar pasar, ya que empezamos conversando sobre la negociación, y me permito un comentario muy breve. Los procesos de transición que han sido exitosos en el mundo han tenido un componente muy importante de negociación, pero sobre todo aquellos donde los que han estado en el gobierno han tenido la oportunidad de hacer una transición que de alguna manera no represente peligros para ellos, como ha sido, por ejemplo, el caso de España o el caso de Chile después de Pinochet, o el caso incluso poco conocido, pero muy exitoso, como el de Ghana, con un señor que se llamaba J.J. Rowling, por cierto, una figura carismática muy parecida a Chávez. Pues resulta que en esos procesos hubo negociación. Y el gobierno tuvo la inteligencia para negociar cuando tenía poder. Yo creo que para un gobierno que le interesa preservar
ciertas garantías de cara a un proceso que puede significar un cambio político, el momento para negociar es cuando el gobierno tiene poder, porque cuando el gobierno está en el momento de perder el poder, cuando todo parece desintegrarse, nadie tiene interés en negociar con el que va de salida. Entonces yo creo que un mensaje importante en este proceso de negociación es que aquellos que tienen el poder son los que están en un mejor momento para tratar de negociar. Gracias por estar con nosotros en entrevista a Venevisión. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.